Durante la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la Revolución Industrial fue una época en la que ocurrieron grandes cambios en diferentes ámbitos, tales como tecnológicos, sociales, económicos y culturales, y su principal epicentro fue Inglaterra. Aunque la Revolución Industrial haya iniciado en Inglaterra, esto no significa que no se haya expandido rápidamente por todo el mundo, finalmente llegando a Estados Unidos. El origen del Fordismo. Principalmente fue un nuevo método de producción en serie que se originó a comienzos del siglo XX por un fabricante de automóviles de los Estados Unidos y creador de una marca muy reconocida hoy en día, Henry Ford. Este método principalmente se usó en la industria automotriz de Ford, que consistía en hacer autos por partes, haciendo que esto fuera un nuevo método de producción en serie o producción en masa más rápido de lo normal, que hizo que la situación económica del obrero subiera aumentando el salario y haciendo que hubiera más empleados en las fábricas. El Fordismo debutó con la producción en serie creando el primer carro de marca Ford, el Ford Modelo T, que fue el carro que se hizo con este método a base de cadenas de montaje y máquinas especializadas en ensamblaje. Principalmente, Ford fue reconocido para la época por hacer carros para gente de clase alta y para gente de clase media. Asimismo, este no fue el único personaje importante de la Revolución Industrial. También estuvo Alexander Graham Bell, que fue el que por primera vez diseñó e inventó el primer teléfono o telegrama de la época. También estuvieron los hermanos Wright, que fueron los que diseñaron e inventaron el primer prototipo de un aeroplano o un avión. Y también estuvo James Watt, que fue el que por fin inventó una máquina de vapor a base de agua. Y es por eso que hoy en día se ve el avance tecnológico que tenemos en nuestra sociedad, gracias a que estos inventos de la Revolución Industrial nos fueron como base para hacer lo que somos hoy, la época contemporánea. En la década de los 70, los japoneses se dieron cuenta que este método le estaba yendo muy bien a la compañía Ford, puesto que pagaban bajos impuestos y los materiales que compraban no eran tan costosos. Y así, ellos fueron copiando este mismo método, pero para la compañía japonesa que hoy en día se conoce como Toyota. Este método se llamó el toyotismo, gracias a que los japoneses utilizaron el mismo método en su compañía, haciendo de esta una de las industrias automotrices más grandes que pueden existir en la época contemporánea. En la década de los 40, en la Segunda Guerra Mundial, el Fordismo tuvo un papel primordial para la industria militar. Esto debido a que los grandes países que estaban en guerra, o sea, Estados Unidos, Alemania, la Unión Soviética, entre otros, tenían que producir grandes cantidades de material militar, entre ellos tanques, armas, uniformes, cascos y todo lo que podía necesitar un ejército para la época. Y eso fue un claro ejemplo de cómo el Fordismo ha venido evolucionando hasta el día de hoy. Hoy en día, el Fordismo no solamente se usa para hacer carros, también se utiliza para hacer diferente tipo de cosas. Por ejemplo, mesas, sillas o incluso ropa. También se utiliza para hacer los empaques plásticos donde va la comida, la cual consumimos diariamente. Y es por eso que hoy el director de artes gráficas de Plastilene, una compañía de plásticos colombiana mundialmente reconocida, nos va a explicar bien cómo se hace el proceso para elaborar un empaque. Buenas noches, estamos aquí con el director de artes gráficas del grupo Plastilene, Andrés Rocha. ¿Cómo vas, Andrés? Bueno, entonces, por favor, para responder las siguientes preguntas. Entonces, la primera,
Bueno, en las fábricas de plásticos hay una filosofía que es que tú estás haciendo en línea empaques, arrancando desde materias primas, vas uniéndolas hasta que finalmente terminas en el producto terminado. Es una muy buena filosofía desde el punto de vista de organización, aunque hay algunas diferencias, y es que en artes gráficas y en los empaques uno maneja producciones por batch, entonces puede haber alguna influencia, pero principalmente es en cuanto a la organización de la línea de producción en una fábrica de empaques. Okay. Los trabajadores en estas fábricas son 7/24, 3 turnos, trabajan continuo, entonces siempre están manteniendo las máquinas operativas. Económicamente a los trabajadores se les da una compensación que es el promedio del mercado. La idea es que las máquinas tienen que estar produciendo el máximo posible para que haya una rentabilidad que permita que el negocio tenga viabilidad. Entonces, es sostenible básicamente. TOC significa Theory of Constraints, que es teoría de restricciones. En los procesos productivos, si uno identifica los cuellos de botella, uno puede hacer que ese proceso tenga una alta productividad, maximizando los tiempos, la calidad y la productividad de esa restricción. En las plantas de Ford, por ejemplo, tenían que estar trabajando los cuellos de botella al máximo. Igualmente en las plantas de empaques se identifica cuál es el proceso que es restricción, o sea que es el cuello de botella, y ese es el que tiene toda la atención para lograr la máxima producción y máxima rentabilidad. Listo, Andrés. Muchas gracias. Ok, con gusto. En conclusión, se puede decir que el Fordismo fue uno de los mayores avances de la revolución industrial que se pueden ver hoy en día, en términos de producción de diferentes materiales en las grandes compañías de la época contemporánea, tales como Ford o compañías de empaques, que se pueden ver que tienen producciones masivas que las llevan a ser reconocidas mundialmente.